Buenos días a todos. Me voy a permitir dar a conocer los resultados del desarrollo de los trabajos de la mesa número 4. El título fue La gestión de los recursos naturales ante el cambio climático. La mesa se instaló a las 12:30 horas y en este lugar y tuvimos un promedio de 94 participantes de diferentes federaciones y asociaciones. El presidente de la mesa fue el ingeniero Jesús Martín Cuanalo Araujo, vicepresidente de esta confederación. El vicepresidente fue el ingeniero Benito de Jesús Olvera Muñoz, presidente de la Federación Agronómica de Querétaro. El secretario técnico fue el ingeniero Mario Alberto Cortés Núñez, presidente de la Federación Agronómica de Hidalgo. El secretario fue el ingeniero Vidal Garza Cavazos, delegado con funciones de presidente del Estado de Nuevo León. El coordinador operativo fue el ingeniero Lázaro Carro Méndez, presidente de la Federación Agronómica de Tlaxcala. Los relatores fueron el ingeniero Juan Manuel Magalla Benítez, presidente de la Federación Agronómica de Campeche, y la siempre entusiasta compañera Amalia Román, gracias Amalia Román Flores, líder de la región de Iguala del estado de Guerrero por parte de la agronómica. Se presentaron 3 ponencias. Por la mañana, el primer ponente fue el ingeniero Gustavo López Mendoza, gerente estatal de la CONAFOR, aquí en el antes Distrito Federal, ahora CDMX. El tema fue los bosques y el cambio climático. Enseguida se presentó el ingeniero Francisco Alberto Jiménez Merino, gerente de la CONAGUA en el estado de Puebla, con el tema Propuestas de política pública contra el cambio climático en el sector ambiental, agroalimentario e hídrico. Y por la tarde se presentó el suscrito, yo, ingeniero Marte R. Salazar Terán, coordinador de federaciones de la Confederación Nacional Agronómica, también con el tema los bosques y cambio climático, enfocado desde otro punto de vista respecto al que dio el ingeniero López Mendoza y que más adelante se explicará. Se tuvieron aproximadamente 40 participaciones y se indicó que cuando hablamos del tema de cambio climático, no nos referíamos al calentamiento global de la Tierra que se da por condiciones naturales, sino al calentamiento ocasionado por las actividades del hombre. Se dijo que el tema del cambio climático ya no solamente es un tema de los especialistas, de los expertos y de los ambientalistas, sino es un tema que a toda la sociedad actualmente nos afecta. Se coincidió en la importancia que juegan los bosques para la mitigación del cambio climático, ya que después de los océanos son los principales resumideros o receptores de dióxido de carbono. En el mundo se dijo que el 40% del dióxido de carbono es absorbido por los bosques. En la presentación del ingeniero López Mendoza se dio un enfoque oficialista, diríamos, en donde se habló de los recursos naturales con que cuenta México y de lo que se está haciendo actualmente
para mitigar los efectos del cambio climático, como son evitar al máximo la desforestación y los programas de reforestación, que son uno de los programas considerados más importantes para estas mitigaciones. Se dijo que el cambio climático ocasionado por las actividades humanas se debe principalmente a modelos de desarrollo industrial, donde se queman combustibles fósiles, como la gasolina, el gas y el carbón. Y del 80% de la contaminación de dióxido de carbono en la atmósfera provienen de esas emisiones, agregando también las provocadas por los vehículos de transporte, principalmente carros. El 20% de todas las emisiones es causado por la degradación de los bosques y de los suelos. En la participación del ingeniero Merino, se trató básicamente de las experiencias que él personalmente ha tenido respecto a la regulación y uso del agua en el estado de Puebla. Se habló de proyectos exitosos en cuanto al abasto de agua hacia las comunidades derivadas de la elaboración de obras de conservación y agua. Por la tarde, en la presentación que me permití hacer, se habló del problema mundial y de lo que está haciendo México para mitigar los efectos. Se dijo que México actualmente es uno de los líderes ante los foros internacionales respecto a acciones del cambio climático. En las participaciones que se dieron, se destacan algunos temas de mucha importancia, como es el cambio de uso del suelo, que en el estado de Michoacán principalmente, y que hay otros estados que se corre el riesgo de que suceda lo mismo, como es el estado de Jalisco. El bosque dio lugar al cultivo del aguacate. A partir de los 60, a principios de los 60, inició lo que se llamó la fiebre del oro verde, que es el aguacate, el cultivo del aguacate, y que es uno de los cultivos más rentables que existen en México. De hecho, México es líder en producción de aguacate de calidad en la región de Michoacán, es líder exportador. Y aquí lo que ha pasado, se comentó en Michoacán, es que ha habido un conflicto de intereses. Por un lado, los programas de gobierno han apoyado la producción de aguacate, por lo que significa el liderazgo en exportaciones y por lo que significa la obtención de divisas por este concepto. Pero por otro lado, se están perdiendo los ecosistemas que son generadores de servicios ambientales que la población requiere. Aquí una de las propuestas que se van a derivar va a ser que se regule esta situación, porque no es posible que ante un cultivo tan rentable como es el aguacate se esté afectando el recurso natural que beneficia a la gran mayoría. También se habló sobre la necesidad de llevar a cabo programas de más impacto en cuanto a educación forestal, educación, cultura ambiental en lo general y educación forestal. Se habló de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas naturales, porque con ello estamos cuidando la vegetación, el suelo, el agua, toda la biodiversidad y las condiciones escénicas para el desarrollo del ecoturismo. Nosotros
resumimos los acuerdos en todas aquellas propuestas que inciden directamente con el tema, o sea, los bosques, la gestión de los recursos naturales ante el cambio climático. Por ello, las conclusiones, los acuerdos a que se llegaron, en una forma muy resumida, los voy a dar a conocer. Nos inclinamos por un manejo forestal sustentable que mejore las condiciones económicas de los ejidos y comunidades indígenas y, por otra parte, coadyuvar en forma estratégica al combate de la deforestación y la degradación de los recursos forestales. Está comprobado, y esto está por escrito, que un bosque que está sujeto a un manejo forestal sustentable se cuida mejor que uno que no lo está. Esto es una gran realidad. Es irónico que 12 millones de compatriotas indígenas viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza dentro de una gran riqueza, como son nuestros recursos forestales. Porque las leyes que han emanado por parte del gobierno y de las cámaras han sido de carácter proteccionista, debido a las grandes presiones que tienen por parte de los grupos ecologistas, grupos ambientalistas. Por eso, nosotros como técnicos le apostamos al manejo forestal que permite cumplir con uno de los objetivos que los gobiernos han venido manejando, que es el combate a la pobreza a través de la generación de empleos, de la generación de riqueza en beneficio de sus poseedores. Un ejemplo que nosotros manejamos hace 2 o 3 años, estuvimos en Calakmul, estuvo el presidente de la República, donde se declaró zona bicultural a la gran reserva, creo que son como 800,000 hectáreas de Calakmul. Y platicando, después tuvimos una plática con un grupo de campesinos y nos decían, ustedes dicen que los bosques constituyen una gran riqueza y nosotros tenemos 50 hectáreas de promedio en esta región. Nos preguntamos, si constituyen una gran riqueza, ¿por qué nuestros hijos andan descalzos y van a medio comer hacia la escuela? Esa pregunta se las dejamos a ustedes, señores técnicos, para que nos expliquen qué es lo que está pasando. Y tienen razón, porque tenemos áreas naturales en México protegidas. Acaban de dar una cifra cerca de los 90 millones de hectáreas, pero no consideran que en esas superficies vive gente que necesita vivir. De lo único patrimonio que tienen es el recurso, pero eso se da solamente con un manejo sustentable. Gracias. Nosotros queremos, como dicen por ahí, meterle carnita a nuestras propuestas. Queremos que nuestras propuestas lleguen al nuevo gobierno que está por entrar y que le demos un seguimiento puntual como técnicos para que, aprovechando que parece que este gobierno que viene al tema forestal se le ha dado cierta importancia, está hablando como una de las prioridades la plantación de 1 millón de hectáreas de frutales y forestales. No vamos a discutir el plan este. Lo que nosotros reconocemos es la intención de darle su importancia al tema de los recursos naturales. Actualmente se encuentran bajo manejo forestal una superficie aproximada de 1.700.000 hectáreas de bosques, proponiéndose para el próximo sexenio se incremente esta superficie a al menos 5 millones de hectáreas, ya que México cuenta con un potencial aprovechable de cerca de 25 millones de hectáreas. Creo que es una petición justa. Hablamos de bosques y selvas, incluimos tanto los bosques de clima templado contra las selvas tropicales.
ahí van incluidas. 2. Incrementar a 10 millones de hectáreas para el periodo 2018-2024 al pago de servicios ambientales a los propietarios de los bosques como un incentivo de conservar dichos recursos en buenas condiciones y sigan produciendo los servicios ambientales que la población demanda. En la actualidad, 3 millones de hectáreas de bosques están sujetos a este programa. Es decir, si no te voy a permitir que utilices tu bosque, te voy a pagar para que lo cuides, para que siga generando oxígeno, protegiendo el agua, protegiendo el suelo y la fauna. Se propone que el 30% de esos recursos que se aplican a la plantación se dediquen a la protección y mantenimiento de las plantaciones para lograr cuando menos una sobrevivencia del 65%. Y se dijo ayer, existen zonas en donde las plantaciones han tenido rendimientos o coeficientes de sobrevivencia del 3%. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque van y las plantan y lo reportan a los foros internacionales y aplausos, México es líder. Pero si no toman medidas de prevención y protección contra incendios, contra plagas, contra pastoreo sin control, contra vandalismos, contra roedores, esas plantaciones seguramente no van a subsistir. Para ello se requiere contratar profesional forestal especializado para dar seguimiento técnico al programa de reforestación, desde la selección de la semilla, la selección de las especies, la calidad de la planta en los viveros, el manejo de las plantas, carga, transporte, descarga, donde por un mal manejo de las plantas se pierde hasta un 18-20% de las plantas. Técnicas de plantación, el cultivo de las plantaciones y medidas de protección. Ahí hay un espacio de oportunidades para los colegas profesionales en ese tema, que tenemos que insistir que se dé ahora con el nuevo gobierno. Reducir en un 30% el número de incendios forestales a través de medidas adecuadas de protección. Actualmente tenemos 8.500 incendios y se queman 260.000 hectáreas al año. Ya vamos a acabar, compañero. México tiene un potencial de 5 millones de hectáreas para las plantaciones forestales. Por ello, y como una manera de contribuir a los efectos del cambio climático, se deben impulsar estas prácticas. Actualmente se cuenta con cerca de 150.000 hectáreas y nosotros consideramos que debe haber cuando menos 1 millón de hectáreas para el próximo sexenio. Para finalizar, que al bosque como generador de bienes y servicios ambientales se le dé un justo valor y sea considerado como una prioridad, no solo en el discurso, sino en la práctica. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo en la propuesta? Por favor, sírvanse a manifestarlo si están de acuerdo. Gracias, muy amables. Muchas gracias.